Padre amante que estás en los cielos, Señor, invocamos tu nombre, tu presencia en nuestro medio esta mañana otra vez para poder disfrutar de tu palabra. Por eso, Señor, te pedimos que bendigas, ilumines al pastor Geronazo para que la palabra que trajo llegue a nuestros corazones, llegue a nuestra mente, a nuestro espíritu, para que podamos vivirla como tú deseas que la vivamos. Bendice a cada uno de los presentes en esta mañana. Consuela sus tristezas que pudieron haber traído. Consuela su familia, pero sobre todo que se salgan de aquí gozosos por haber escuchado a ti, haberte escuchado, Señor. Bendice al pastor y bendice a cada uno de los presentes. Pedimos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que hable el pastor, vamos a pedirle permiso. Mi señora Silvia Davison tenía una glosa que quería compartir con ustedes antes de la predicación. Así que la invitamos a que pase. Acá. Buen día, hermanos, ¿cómo están? Feliz sábado para todos. Una pequeña alabanza al Señor. Hoy deseo agradecerte, Señor, por el cielo oscuro y por el cotidiano amanecer. Reconocer tu cariño en cada amigo. Ver tu gloria en los colores y alegría de un jardín. Quiero agradecerte también por la esperanza. Ver que todavía nos confías la vida. Quiero descifrar tu inteligencia sagrada en los días que parecen buenos y en aquellos que no. Me gustaría agradecer el aire, el agua, la luna y el sol, una sonrisa en un niño, la mirada del amor. Agradecer tu oído atento, tu paciencia, tu perdón y el amanecer dorado del día de salvación. Amén. Gracias, Silvia. De paso, si alguno sabe recitar o tiene alguna parte especial, lo quiero anunciar acá en este momento. Hablen conmigo, hablen con Rubén y le vamos a dar un momento para que alaben al Señor mediante una parte especial. Tocar algún instrumento, a lo mejor saben tocar piano, órgano. Está abierta la oportunidad. Y ahora seguidamente vamos a dejar al pastor Geronazo que nos comparta la palabra. Buen día, hermanos, feliz sábado. La verdad que una alegría y un privilegio poder estar con ustedes acá. Es la primera vez que vengo a la iglesia de Liniers y cometieron el error de tratarme bien, así que no se van a librar tan fácilmente. A modo de sondeo, levante la mano el que está bien. A ver, ¿quién hoy está bien? 2, 4, bien. Levante la mano el que está muy bien. A ver. Bueno, ya levantan las dos manos. Levante la mano el que está preocupado de tan bien que anda. A ver. Bueno, hermanos, saben que es probable que estemos bien, muy bien, excelentemente bien, o quizás no. Tal vez venimos con alguna situación en la cabeza que nos angustia, que nos preocupa, algo que no está resuelto. Lo importante no es cómo venimos, lo importante es cómo nos vamos. Y la iglesia se transforma en una suerte de trinchera, que en medio de la guerra es un lugar de refugio. Afuera las balas silban, ¿no? y pasan cerca, algunas pican ahí al lado, y alguna cicatriz también tenemos. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, aquí nos animamos, nos fortalecemos, nos motivamos mutuamente. El Señor va curando nuestras heridas. Después tendremos que salir otra vez a la batalla. Es la vida misma. Sin embargo, el sábado fue separado para que fuera una bendición para cada uno de nosotros. Por eso es que en la plenitud del concepto les deseo un feliz sábado para todos, ¿no? Más allá de alguna dificultad, alguna preocupación, que hoy nos desconectemos de lo terrenal y que nos agarremos del Todopoderoso
porque de alguna forma también el sábado es una probadita del cielo, un anticipo, ¿no? Lo que será la paz, la bendición, la felicidad eternas. Hermanos queridos, tengo una preocupación. Por mi tarea, me toca viajar mucho, estar en diferentes lugares del país con evangelismo. Mi función es motivar, capacitar, alentar, todo tipo de proyecto evangelístico. Tengo que ser honesto, mi cabeza está más enfocada de la puerta de la iglesia hacia afuera, ¿sí? Trazar planes, estrategias, materiales nuevos, armar sermones, ciclos de conferencias, y cada año preparamos materiales. A veces la iglesia nos desafía. Este año me tocó preparar, en realidad el año pasado me tocó preparar el material de Semana Santa para los adolescentes. Y si bien tengo 2 hijos adolescentes, no soy experto en adolescentes. Pero bueno, el hermoso desafío de alcanzar a aquellas personas que no conocen a Jesús. Toca ir a veces a otros países, pero mi preocupación se va agudizando por la generalidad del problema. Me da la impresión de que a la Biblia nosotros la tenemos como un libro viejo, vetusto, de lecciones antiguas, de historias allá muy, muy distantes en el tiempo, muy, muy lejanas a mi realidad, a nuestro contexto. Claro, allá el desierto, allá otra cultura, otro clima, otros paisajes. ¿Qué tiene que ver lo que yo leo acá con mi propia experiencia, con mi día a día? Y entonces la Biblia es como que va perdiendo ese sabor, va perdiendo el atractivo, porque siento, o me da la impresión que muchos sienten, que es irrelevante, es aburrida. Ah, mirá, Abraham, la verdad qué bárbaro, la fe de Abraham casi sacrifica al hijo. Pero yo no sé si nosotros podríamos entregar un hijo si Dios lo pide. Yo creo que no, lo personal. Pero pocas veces nos calzamos las sandalias de los personajes bíblicos, nos ponemos la túnica de los personajes bíblicos. Ojalá pudiéramos sentir el calor en la piel del sol del desierto, transitar por los caminos polvorientos de Palestina con nuestra mente, meternos en la historia bíblica. El problema es que si nosotros no nos metemos en la historia bíblica, esto no tiene nada que ver conmigo. Y yo quiero desafiarlos, animarlos a que podamos tomar la Biblia no como un libro de historias antiguas, sino como la palabra de Dios, el mensaje celestial para cada uno de nosotros que necesitamos el alimento de vida. Y que en algún momento de la historia yo me sienta Abraham, o Isaac, o Jacob, o Pedro, o Juan, o Pablo, meterme en la historia. ¿Qué haría yo? ¿Qué es lo que el Señor me dice a través de esto? Si a mí me tocara, ¿cómo puedo aplicarlo? ¿Sí? Tratar de hacer la Biblia más cercana y más práctica. Es una preocupación que tengo. Y con eso en mente armé el tema de hoy. Había un muchacho que oraba por una compañera. Se sentía solo, buscaba alguien con quien conversar, con quien pasar el tiempo, envejecer juntos, formar una familia. Por otro lado, había una chica que también le pedía a Dios la ayuda complementaria, ¿no? Un compañero que fuera cariñoso, que fuera trabajador, que pudieran constituir una familia, que se amen mutuamente. Pregunto, ¿está bien orar por esos temas?
Es necesario, es vital, ¿no? Si hubiera algún soltero o soltera o viudo, divorciado, qué sé yo, ¿por qué no ponerlo en nuestros motivos de oración? Que Dios escoja o que nos ayude a encontrar aquel compañero o compañera de vida que nos ayude a llegar al cielo. A veces elegimos salvavidas de plomo, ¿no? Y lejos de llevarnos hacia arriba, nos tiran hacia abajo. La cosa es que con el tiempo los caminos se cruzaron. Se encontraron, se conocieron, fue germinando una amistad. Parecían ser el uno para el otro. Todo era perfecto. Parecía un cuento de Disney. Bueno, la amistad se profundizó y sin duda alguna se habían enamorado el uno del otro. Todo era sonrisas, todo era felicidad, todo, parecía que todo lo tenían en común, como que el mundo ahora se había teñido de rosa. Todo era perfecto. Parecía un cuento de Disney. En un momento en el que el noviazgo fue avanzando, él le propuso matrimonio, ¿no? Y consolidar esa relación en el vínculo sagrado del matrimonio, casarse, invitar a la familia, estar juntos y que los años nos acompañen hasta el último día. Todo estaba siendo guiado por Dios. Él afectuoso, cariñoso, ella sensible, compañera. La verdad es que todo era perfecto. Se casaron, invitaron las familias, una fiesta grande. Amigos, familiares, mucha comida, todo era espectacular. Bueno, empezaron a transitar sus años como matrimonio. Y yo no soy muy bueno en matemáticas, pero ustedes habrán escuchado esa frase, se acuestan dos y se levantan tres, ¿no? Así que ella quedó encinta y todo era festivo, ¿no? Todo era maravilloso, todo era muy lindo. ¿Cómo darle la noticia? Bueno, algunas se ponen escarpines en los dedos, ¿no? Para que él interprete de qué se trata. Otras me contaron que les dejan un pañal en la almohada al flamante papá para que se entere de qué se trata. Bueno, fue todo hermoso, se abrazaron, todo era una fiesta. El amor que ellos se tenían ahora se multiplicaba y se cristalizaba en la vida de una nueva criatura. Todo era perfecto. Las familias de fiesta, los consuegros. Oh, qué alegría. ¿Cómo contarles, no? A papá, a mamá, cómo contarles a los suegros. Yo recuerdo cuando nos tocó contar que íbamos a ser padres, contarles a mis padres y a mis suegros. En ese entonces mis suegros son uruguayos, mis padres viven en Salta. Así que nos conectamos en aquel entonces, el Messenger, y veíamos las camaritas. Una camarita pensamos que se había congelado, quedaron duros. Del otro lado saltaban y gritaban, ¿no? Hasta que cayó la ficha y ahí reaccionaron y era toda alegría también. ¿Cómo habrá sido el recibir esas noticias? Yo no tengo apuro todavía por recibirlas, aclaro, mis hijos son adolescentes. El tiempo fue pasando, las lunas, vieron que tienen que ser 9 lunas, las lunas se iban sucediendo, la pancita iba creciendo. Es el único momento en la vida en que te van a felicitar por la panza, nunca más. Y no faltaban las agoreras, ¿no? Que decían, no, la panza está en punta, eso significa que es varón. Y venían otros, no, pero mira, yo la veo ancha. Y si está ancha, seguro que es... ustedes también hacen ese tipo de profecías. Qué bonito. Así que todo era maravilloso, todo era una fiesta. Y generaba una expectativa, el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino, todo expectativa. El tiempo fue pasando, la pancita fue creciendo,
En aquel entonces no había una ecografía del quinto mes que pudiera determinar el género, el sexo del bebé. Así que estas especulaciones eran válidas. Claro, él quería un varón, porque pensaba en un aliado, una especie de compinche, con quien hacer travesuras juntos y, y compartir y tener aventuras y salir para acá, para allá, los hobbies, transmitir los hobbies, la pasión, los gustos. Por otro lado, ella, ¿qué quería? Ella quería una nena, porque pensaba que sería su ladera, ¿no? Para estar todo el tiempo junto a ella, una especie de muñeca grande, muñeca viva para peinarla y vestirla y jugar con ella. Horas y horas de conversaciones, ella se imaginaba. Todo era perfecto. Parecía un cuento de Disney. El tiempo fue avanzando, la pancita fue creciendo aún más. Y llega el punto en que si es nene o nena, pasa a un segundo o tercer plano y surge una preocupación. Lo importante es que sea sanito, ¿no? Que esté sano. Y entonces hay temores y la mamá está pendiente de si hoy se movió y cuánto se movió en el vientre. Y bueno, si se movió poco, bueno, toma algo dulce, come algo con chocolate, que reaccione, que se mueva. Entonces la mamá vuelve a estar tranquila porque el bebé está vivo. Todo era perfecto. El tiempo fue avanzando, se cumplieron las 9 lunas y la criatura nació. ¿Qué creen que fue? Varón, una nena, varón, un varoncito nació. ¡Ay, qué alegría! Él, el compañero anhelado, y ella, feliz de la vida. El hijo había nacido. Todo era perfecto. Todo era color de rosa, como un sueño. Al principio tengo que cometer sincericidio acá y aprovecho que mi esposa está con otras actividades en la iglesia del IAF. Mi hijo mayor, Renzo, está estudiando en Balcarce y mi hija cantaba con el coro, no sé en qué iglesia. Y yo recuerdo que la primera etapa de los bebés, el padre como que no tiene mucho protagonismo, por lo menos yo no lo tenía. El repertorio incluso del bebé es bastante acotado. Hace pipí, popó, duerme, que haga provechito. ¿Cómo? La mamadera, claro. No soy experto en el tema, así que ayudaba en otras cosas de la casa mientras mi señora atendía mejor al bebé. Pero con el tiempo iban apareciendo monerías, picardías, empieza a balbucear algunas palabras, va adquiriendo el rostro, va adquiriendo la forma y uno va viendo el parecido y cada familia tira para su lado, ¿no? Porque del lado de él, la mamá o la abuela dice, no, igualito a mi hijo cuando era bebé. Y del otro lado, la consuegra dice, no, pero si es pintada mi hija. Y se arma, no digo la Tercera Guerra Mundial, pero hay allí una tensión porque no hay mala intención. Cada uno lo quiere tirar para su lado como sintiéndolo más propio, más cercano. Eh, Todo era una fiesta. El bebé iba creciendo. El bebé empezaba a jugar, empezó a gatear, hacía monerías, todo era gracioso. Cuando quería caminar y se caía y se reía y lo llamaban y respondía. Y cada día era algo nuevo. Todo era perfecto. Todo guiado por Dios. Hasta que un día
Cuando el papá volvió a casa, entraba, le daba un beso a la esposa y se iba al cuarto del nene para jugar un rato con él. Lo llamó al nene por el nombre y el nene respondió, lo escuchó, pero no parecía establecer contacto visual, no lo miraba. Y ese papá se preocupó. Habló con su señora, con su esposa, y le dijo algo no está bien. Ya dejó lo que estaba haciendo, corrieron al cuarto, le hicieron una serie de pruebas caseras para detectar si había algún problema en su visión. Se asustaron aún más. Corrieron al médico y el médico les confirmó que ese niño estaba quedando ciego. El mundo parecía desmoronarse. Todo se vino abajo. Todo lo que era perfecto, color de rosa, todo aquello que parecía un cuento de Disney, ahora se transformaba en una tragedia. Claro, hoy en día una persona no vidente tiene una vida plena, tiene una vida, podríamos decir, normal, porque puede leer, porque puede estudiar, porque puede entablar vínculos, puede integrarse socialmente. Hay formas de que puedan... Hay personas no videntes con títulos universitarios, con posgrados, que tienen una vida realmente completa. Son padres, tienen hijos, pero en aquel entonces no era así. En aquel entonces cualquier limitación era un problema. Porque los hijos ayudaban en la empresa familiar. Los hijos eran parte y tenían cada uno responsabilidades y tenían que atender. Yo recuerdo mi abuelo paterno me contaban, ellos tenían fincas y tenían varios hijos, eran 5 hijos. Uno se encargaba de las maquinarias y experto en mecánica de los tractores y todo eso. Otro era el experto en la ganadería y se encargaba de capar los animales, de la vacunación, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tenía una función, pero una persona lisiada, una persona limitada, con algún problema, afectaba toda la estructura familiar. ¿Qué hacer? Bueno, este hijo fue creciendo y lejos de ser una ayuda o generar un aporte, en algún momento se transformó en un problema. Diálogos cruzados en el matrimonio. Bueno, tu hijo tiene que hacer algo, decía él. Y ella le contestaba, nuestro hijo tiene un problema. Pero ¿qué puede hacer? Una persona ciega no puede trabajar, no puede... En aquel tiempo eran todas actividades manuales, necesitabas ver para hacer cualquier tarea. Y en un día fatídico, el día tal vez más terrible, él dijo, no queda otra opción de que nuestro hijo pida, que bendiga. Lo vamos a llevar a un lugar, tal vez un camino, tal vez algún sector donde la gente transite, donde él se haga escuchar, se haga ver, donde no lo puedan ignorar, y con una vasija y unas monedas adentro, él pueda gritar, una limosna por el amor de Dios, una monedita para este pobre ciego. El corazón de aquella madre se rasgó como una tela vieja. Terminó el diálogo, la discusión, lloraron los dos, hasta que llegó el día en que el papá decidió llevarlo a aquel lugar. La mamá no quiso verlos partir, le preparó una vianda, un abrigo, y allí lo dejaron
en un lugar estratégico del camino. Y se aprendió el verso: una limosna por el amor de Dios, una moneda para este pobre ciego. Y esta, yo no sé si habrá sido, probablemente no, o quizás algo parecido. La historia que está en Marcos capítulo 10, el ciego Bartimeo. Marcos 10, versículo 46. ¿Por qué imagino esta historia, ¿no? Con tantos detalles que son más fruto de un trasnochado que de algo científico, ¿no? O estadístico, o histórico, pero la Biblia todo el tiempo intenta mostrar que eran personas de carne y hueso, que eran personas reales, con un pasado, con un futuro, con sueños, con tristezas, con frustraciones. Podemos ver desde, no sé, Moisés, Abraham, y cada personaje bíblico, el mismo Pedro dejando la barca, pero en momentos de crisis, volviendo a pescar, todo perdía sentido. Eran humanos, eran reales, como vos, como yo, con problemas genuinos, sueños, con anhelos, con preguntas, con cuestionamientos, con fe, con esperanza, como vos y como yo. Marcos 10, tenemos versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, que es Jesús, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ¿haciendo qué? Mendigando. ¿Alguna vez fue su primer día? Una vez fue la primera vez que él llegó al camino a mendigar. No sabemos hacía cuánto tiempo mendigaba, pero hay una intencionalidad aquí en el autor. ¿Alguien sabe qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo. ¿Y por qué se aclara? Es una redundancia, una rebusnancia, decía mi profesora de castellano. ¿Por qué se aclara que Bartimeo, el hijo de Timeo? Si Bartimeo significa hijo de Timeo. Hay una clara intención de mostrar que este muchacho tenía un padre, tenía una familia, tenía una historia. No sabemos detalles de la historia. No sabemos. Pero me interesa desafiarme a imaginar si a mí me hubiera tocado vivir algo parecido, para poder entender, para dimensionar, para tener empatía con otros, para captar lo que Dios puede hacer. El pecado y este mundo arruina la bendita esperanza que tenemos. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Y voy un pasito más allá. ¿Alguien sabe qué significa Timeo? El nombre Timeo, la palabra Timeo, no sabemos si es un término hebreo con un significado o si es un término griego con otro significado. Porque Timeo existe en los dos idiomas. Y resulta que Timeo en hebreo sería algo así como dichoso, feliz, bienaventurado. Pero en griego significa infeliz, triste. Es más, yo no sé si el verdadero nombre era Timeo. Probablemente era una referencia a su historia. Que en algún momento fue feliz y que en algún momento dejó de serlo. Hermanos, ¿no es la vida misma? ¿No es la historia del ser humano después de la caída?
donde conviven en nuestra misma experiencia momentos felices y momentos terribles. Y nos alegramos con un nacimiento, pero lloramos con la pérdida de un ser querido. Donde hay fiestas, pero también hay velatorios. Donde hay cumpleaños, también vamos a los sanatorios, a las clínicas. Y allí estaba este muchacho que tenía un padre que en algún momento fue feliz, pero que ahora sufría. Y allí estaba pidiendo una limosna por el amor de Dios. Claro, la historia es espectacular, porque en algún momento de la vida de cada uno de nosotros y de Bartimeo, Jesús pasa delante de él. En algún momento de tu historia, Jesús apareció. Y Bartimeo era ciego, pero no era tonto. Y él percibió su oportunidad. Versículo 47. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar. Yo imagino que él tenía una voz entrenada, ¿no? Porque él dependía de su voz. Pero, ¿qué es lo que gritó esta vez? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y esta declaración es extraordinaria. La declaración Hijo de David es una referencia mesiánica. Era la profecía bíblica la que anunciaba que de la simiente de David, que como descendiente de David, llegaría el prometido de Dios, la salvación para el ser humano. Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando Bartimeo dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, sabía que Jesús no era uno más, no era simplemente un sanador, no era simplemente un maestro que traía buenas y lindas enseñanzas. Era la promesa de Dios hecha realidad. Era el Mesías, el anhelado, el esperado, el deseado de todas las gentes. Y por eso gritó, Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos lo reprendían para que callara. Yo me pregunto, ¿quiénes eran estos muchos? ¿Quiénes estaban con Jesús? No me digan eso, hermanos. Y era la multitud que estaba constituida por discípulos, seguidores de Jesús. Qué terrible. A mí esto me espanta. ¿Cómo los seguidores de Jesús, los discípulos, los creyentes, le dicen, shh, cállate, no molestes. Deja que el Señor está ocupado. Vos no sos importante para Él. ¿No te das cuenta que vos sos un paria de la sociedad? Sos un ciego, un mendigo. Vos no tenés valor. A Jesús no le interesa ayudarte a vos. Que nunca nos pase eso, hermanos. Estemos siempre dispuestos a tender una mano, a alentar, a ayudar, a consolar. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, versículo 49, mandó a llamarlo. Y a mí me encanta la pedagogía de Jesús. La pedagogía de Jesús raya en el humor, en la ironía, en el sarcasmo, me encanta. ¿Podría haber ido Jesús hasta el ciego? Claro que sí. Jesús solía tocar a los enfermos, a los leprosos, abrazar, pero Jesús hacía este tipo de preguntas o tenía este tipo de reacciones que
que tenían una intención didáctica, pedagógica. Por ejemplo, aquella mujer que tocó el manto para pasar desapercibida. Y Jesús hace un escándalo. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo quién te ha tocado? Hay un montón de gente acá que te aprieta, que te empuja. No, pero algo diferente pasó. Y acá Jesús se detiene y le dice a la multitud, vayan a buscarlo. Qué ironía, ¿no? Aquellos mismos que le dijeron, no, cállate, no molestes. Ahora tenían que ir a buscarlo. ¿Con qué cara? Con la cara que tenemos nomás. A buscarlo y a decirle, ánimo, el Señor te llama. Ánimo, el Señor te llama. Solo este versículo nos daría mucho para dialogar. Mucho para dialogar. Pero la historia continúa. Tema para otra ocasión, ¿no? Ten confianza, dijeron. Levántate, te llama. Entonces, él dice que arrojando todo, no sé, su capa, su vasija, las pocas monedas que habrá juntado, arrojándolo todo, se dirigió a Jesús. Porque era su oportunidad, porque lo había anhelado no solo él, sus padres, sus abuelos. Desde aquella promesa hecha en el Génesis a Adán y Eva, pondré enemistad entre la mujer y la serpiente, entre el diablo y la iglesia. Y el descendiente de la iglesia, el hijo prometido a la iglesia, que es el Mesías, le va a pisar la cabeza a la serpiente. Es cierto que la serpiente le morderá el talón, pero el Mesías le va a pisar la cabeza al diablo y en la cruz obtendrá la salvación y la vida eterna de todos. Desde aquel protoevangelio, aquel primer evangelio, se fue repitiendo generación tras generación que vendría el Mesías. Los profetas anunciaban, desde la salida de Egipto, cuando tuvieron que pintar con sangre en el dintel de la puerta, para que los hijos vivieran. Tal vez en la mente de Bartimeo estaba la profecía de Isaías 35. Léanlo después en casa. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. La lengua del mudo cantará. Ojo saltará. Morarán el lobo y el cordero. Promesas. Promesas. Y aquí la promesa se estaba cumpliendo. Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y Jesús otra vez hace esas preguntas que a veces te vuelven loco. Jesús lo mira al ciego y le pregunta algo. ¿Qué le pregunta? No es una obviedad. ¿Qué quiere el ciego? Ay. Pero yo les decía de ponernos en los zapatos, ¿no? Yo creo que hay más Bartimeos de los que creemos. Y probablemente haya Bartimeos entre nosotros. Y no estoy hablando de cuestiones oftalmológicas, que también puede haber. Estoy pensando en una mamá que mendiga un poquito de atención, un poquito de cariño, que se la valore. Una mamá que se esfuerza, que hace todo lo posible para que la familia marche. Todos lloran, pero ella no llora. Menos no llora cuando la ven. Y que quisiera escuchar un gracias, un te amo, un te salió rica la comida, qué sé yo. Tal vez un papá, tal vez un hombre,
que en el trabajo sufre la presión y el jefe exige y la situación no está fácil y no sabe si lo van a echar, si van a recortar personal, y llega a casa estresado, preocupado, amargado, y aunque madrugó y salió a trabajar y se tomó un tren y un colectivo, y llega a casa agotado, tal vez bendiga un abrazo, bendiga un cómo te fue, estás. Claro, nos enseñaron que somos machos y nosotros aguantamos y no lloramos y está todo bien. Y si nos preguntan cómo estás, ¿cómo estamos? Estamos bien. Mientras nos lamemos las heridas. No sé, tal vez el que mendiga es un hijo. Mendiga un poquito de tiempo, de atención. Estamos siempre tan ocupados. Parece que el trabajo, parece que el tiempo no da y cuando llegamos a casa, después de un día largo, estresante, lo único que quiero es agarrar el celu y paviar un poco en las redes sociales o prender el tele y ver algún partido y ojalá gane mi equipo y pierda el que no quiero que gane. Mi nena era chiquita, habrá tenido 2 años. Yo llegaba de visitar las iglesias, los hermanos. De paso, al pastor lo llaman siempre cuando hay un problema. Nunca para invitarlo a un cumpleaños, nunca para una fiesta, siempre, o velorio, o algún, siempre cuando hay problemas. Así que llegó el momento que sonaba el teléfono y yo ya me dolía la cabeza. Y llegaba a casa y no se cortaba, porque no es que se cortan los problemas continúan. Y me tocó a veces a las 2 de la mañana que venga una mamá, pastor, mi hija se fue de casa. Bueno, hermana, te cambio y vamos a buscarla. Agarrar el auto y recorrer la ciudad. Estar de vacaciones, recuerdo, y saber que tenía un matrimonio que se estaba divorciando y yo lejos, o un enfermo que estaba en su etapa terminal y se me va a morir y yo estoy lejos y la familia y él espera que yo esté, que oremos juntos. Cortaba las vacaciones, nos volvíamos. Mi nena era chiquita, 2 años, 3 años. Llegué a casa, traté de sentarme con ella, a jugar, a pintar, a dibujar, y ella me hablaba. Mi nene creo que cuando tenía 4 o 5 años aprendió a hablar. Mi nena ya desde la panza hablaba. Al principio la vocecita era tierna, después, bueno, eh, se iba volviendo cada vez más aguda, ¿no? Eh, y ella me hablaba y yo agarré el celular y me puse a responder algunas preguntas que me hacían los hermanos. Y mi nena con 2 años me agarró el brazo y me dijo, papá, cuando te hable, mírame a los ojos. Hoy tiene 13 años, imagínense lo que hace conmigo esta criatura, ¿no? De paso, ayúdenme a orar y a trabajar para que Cristo venga antes que mi yerno. Pero solo un pedido de un papá. Volviendo a lo nuestro, hermanos. Tal vez un hijo, ¿no? Pidiendo atención, pidiendo cariño, pidiendo tiempo, ciencia, comprensión. Habemos muchos mendigos. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Si Jesús te preguntara eso hoy, ¿qué responderías? ¿Qué quieres que haga? Bueno, Señor, la verdad es que me vendría bien cambiar el auto. Yo viajo mucho y no duran mucho los... No, aunque pensándolo bien, tal vez me vendría bien hacer refacciones en la casa, porque con las lluvias se gotea, se arma los charcos, un lamparón allá de moho. ¿Qué pedirías? Un ascenso en el trabajo, plata.
Bartimeo tiró todo. Tiró las monedas que había juntado, el abrigo que tenía. Nada era más importante que encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? La respuesta de Bartimeo es genial. Genial. Y ustedes dirán, no, pero es una respuesta obvia. En el idioma original, en griego, es una respuesta maravillosa. ¿Me acompañan? Versículo 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Así dicen sus Biblias? Que recobre la vista. Tenemos dos cuestiones acá. En primer lugar, el recobrar, el recuperar, tiene que ver con algo que en algún momento se tuvo y que se perdió. Así que Bartimeo sabemos que no nació ciego, ¿sí? En algún momento de su historia él perdió la visión. Y ahora, lógicamente, un ciego que alguna vez vio y perdió la vista quiere volver a ver. Lógico. Pero cuando voy al griego original, se usa una palabra muy curiosa, pudiendo usarse otras, que serían más lógicas a cuestiones de la visión oftalmológica, ¿no? de los ojos. Cuando él dice que recobre la vista, la palabra es anablepo. No importa si no la recuerdan, no es lo relevante es el concepto. Anablepo está compuesta por dos partes. El prefijo ana en griego significa arriba. Es como duplicar, poner algo encima de otro. Esto es prioritario, está arriba de aquello. ¿Bien? Y blepo es mirar, pero también es entender, también es observar. Y puede traducirse también como creer, entender. ¿Vieron cuando decimos, este la vio? No es solo que una cuestión de los ojos. Este entendió, a este le cayó la ficha, este se dio cuenta, este pudo ver más allá de lo que el común de la gente está viendo. ¿Sí? Anablepo podría muy bien traducirse como mirar hacia arriba, mirar por encima, levantar la mirada. Y esto me abrió la cabeza. Porque el pedido de Bartimeo no era solo una cuestión de los ojos, era levantar la mirada, era ver con los ojos de la fe, era trascender el aquí, el ahora, lo circunstancial de un problema y proyectarse a la eternidad, al plan de Dios, al proyecto de vida que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Y tal vez estoy hablando en esta mañana a alguien que está presente o que está conectado, que o vaya a ver después el sermón. Tal vez alguien que necesite levantar la mirada. A veces estamos empantanados en nuestros problemas. Y parece que esto fuera todo. Yo recuerdo cuando como familia nos tocó enterrar a mi hermano, el más chico, 25 años. Un accidente inesperado. Estaba predicando en un lugar y hablé por teléfono con él un rato. Ellos vivían en Jujuy. Yo iba a hacer una semana de evangelismo en Tucumán. Y le digo, mira, predico el sábado a la mañana en Tucumán, pero continúo el lunes. Así que déjame que yo predique el sábado a la mañana, el sábado a la noche nos vemos. De Tucumán a Jujuy era poco tiempo. Nos vemos a la noche. Pasamos el fin de semana juntos y el lunes vuelvo a predicar.
No alcancé a verlo con lucidez. Que había tenido el accidente, pérdida de masa encefálica, no había nada para hacer. En el momento del velatorio, un vecino muy querido de la familia se acercó a mi papá y lo abrazó. Y yo no sé por qué en los velorios te aprietan, es como que quieren que te salten las lágrimas, ¿no? Y lo apretaron a mi papá y le dijeron: Daniel, resignación, resignación. Y mi viejo pensó un ratito y lo apartó a don Erazo, amigo de la familia, y le dijo: no, resignación no. Yo no tengo resignación. Porque resignación es quedarme con que esto es todo. Resignación sería aceptar que la muerte no tiene retorno. Yo no tengo resignación, tengo esperanza. Y es otro concepto. Es otra cosa. Si estás atravesando un momento difícil, si estás pasando una prueba compleja, si estás angustiado, si estás triste, no sé, la salud, el trabajo, la familia, no sé. Solo déjame decirte que Jesús te ofrece levantar la cabeza, poder ver más allá de lo que sucede ahora. Y junto a la tumba de mi hermano, con esperanza, nosotros podíamos cantar: veremos junto al río. Cuando suene la trompeta, más allá del sol, porque el aquí y el ahora son pasajeros. Porque la gloria futura no se compara con la aflicción presente. Porque lo que el Señor preparó, cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni alcanzaron a imaginarlo las personas. Que recobre la vista, levantar la mirada, pueda ver más allá. Pongan los ojos en las cosas de arriba, dice la palabra. Miremos más a Dios. Veamos más al Todopoderoso. Anhelemos más la patria eterna. Jesús le dijo, versículo 52, vete, tu fe te ha... ¿Cómo? A ver. Escuché sanado y escuché salvado. Levante la mano quien tiene en su Biblia la palabra sanado. Tu fe te ha sanado. Esa sería una cuestión más bien oftalmológica. Levante la mano quien tiene en su Biblia: tu fe te ha salvado. No, pero estamos bien. Hay varios. Pedime una celda para varios, no hay problema. Con cuchetas. ¿Qué hay acá? ¿Un error? ¿Un problema? Una de las Biblias está mal. Vamos a quemarlas en la hoguera. Tranquilos. La palabra que se utiliza allí es sozo. Y significa tanto sanar como salvar. Porque el plan de Dios es completo. Porque el sueño de Dios tiene que ver con que estemos sanos, felices, completos. Pero no solo para esta vida, sino para siempre. Por los años y los siglos sin fin. Y nunca más separarnos. Y nunca más dolor. Y todo aquello que quizás en un momento, como en la vida de Bartimeo, era color de rosas, un día será para siempre. Un día será para siempre. Por eso, en palabras de Jesús, volvemos a casa con la tranquilidad de que nuestra fe soso, sana y nos sana. Les decía al principio, no sé cómo vinimos. La verdad es que no importa. Lo importante es cómo nos vamos. Necesitamos volver a casa después de encontrarnos con Jesús.
Que Él nos diga, ¿qué necesitas? Señor, yo quiero levantar la mirada. Yo quiero ver más allá. Dame tus ojos, dame los ojos de la fe. Que Dios nos bendiga y que pueda ser nuestra experiencia como la de Bartimeo, que apenas abrió los ojos, lo vio Jesús. ¿Quieren que oremos? Señor, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos historias conocidas. Ya sabíamos, no había nada nuevo hoy. Sin embargo, ayúdanos a meternos en la historia. Ayúdanos a entender por qué se registró esto. Para nuestro bien. Para aquellos que estamos en el tiempo del fin y que necesitamos más que nunca y más que nadie aferrarnos a tus promesas. Vivir por fe cada día y poner los ojos en Jesús. Bendice a mis hermanos presentes. Bendice a aquellos que nos ven a través de una pantalla. Que podamos todos prepararnos para que muy pronto podamos ver cara a cara a Jesús. En el nombre del Señor.